Shalom, bendiciones, que Dios te dé su gracia, su favor este nuevo día, que su amor te envuelva poderosamente. Quiero compartirte el devocional de hoy, que tocaría Juan capítulo 1, verso 29 hasta el 34, que dice: y al día siguiente vio Juan a Jesús, que venía hacia él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautizará con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En este pasaje estamos en el escenario del Jordán, del río Jordán, donde Juan el Bautista ve a Jesús acercarse y se pronuncia con estas frases que tienen mucho significado. Una de ellas es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque el Cordero refleja que nuestra deuda ha sido cancelada. Al llamar a Jesús el Cordero, Juan estaba conectando con siglos de tradición acerca del sacrificio. Para los oyentes, el Cordero era un sustituto, era el animal que moría para que el pecador viviera. Jesús no solamente vino a darnos buenos consejos y a hacer un ejemplo moral, Él vino a quitar el pecado. No dice que vino a esconderlo, no dice que vino a ignorarlo, dice que vino a quitarlo desde la raíz. Si hasta hoy hemos arrastrado culpa por errores del pasado, tengamos en cuenta, existe el Cordero de Dios. La enseñanza de vida aquí es que no tenemos que cargar con lo que Jesús ya llevó en la cruz. El sacrificio ya fue hecho. Nuestra parte solamente es aceptar ese perdón y caminar en la libertad. Necesitamos entender que hay una revelación personal. Juan dice 2 veces: y yo no le conocía, y yo no le conocía. Esto es impactante porque Juan era primo de Jesús. Seguramente habían crecido sabiendo el uno y el otro, pero sin embargo Juan no conoció a Jesús como el Cordero, como el Mesías, hasta que Dios se lo reveló espiritualmente. Podemos saber mucho sobre Jesús, datos, historias, versículos, todos los pasajes de los evangelios, y aún así no conocer su poder transformador. No te conformes con una fe heredada o una fe intelectual. Pide al Espíritu Santo que te dé una revelación actual, transformada, renovada de Dios sobre Jesús. La vida devocional se trata de eso. Por eso es que yo te mando todos los días estos audios, para que tanto a ti como a mí se nos revele cada día quién es Cristo. Porque oír hablar de Él, tenemos que pasar de oír hablar de Él a vivir y verle obrar en nuestra vida todos los días. Cuando Juan dice: yo bautizo con agua, pero Él bautizará en Espíritu Santo. Del agua al Espíritu es una transformación interna. Juan bautizaba con agua y ese era un rito externo de arrepentimiento. Pero Él está anunciando que Jesús bautiza en el Espíritu Santo, y eso habla de una transformación interna de poder. El esfuerzo humano, que es el agua, tiene un límite, solo puede limpiar la superficie, pero la obra de Jesús llega hasta lo más profundo por medio de su Espíritu. No intentes cambiar los malos hábitos con tus fuerzas, con tu propia voluntad. Eso es intentar bautizarse quizás en agua, que no estoy diciendo que el bautismo en agua no está bien. Eso es un acto profético muy poderoso. Pero también pide que el Espíritu Santo te bautice hoy. Deja que sea la fuerza de Dios en ti la que te dé el poder para amar, para perdonar, para tener paz en medio de las tormentas. Hoy tenemos 2 tareas. Primero, descansar que en el Cordero ya llevó nuestra culpa, ya se ocupó de nuestras faltas. Y segundo, estemos atentos a las señales del Espíritu en lo cotidiano, tal como Juan estuvo atento cuando fue que descendió la paloma sobre Jesús. Preguntas para que nos podamos
a reflexionar. ¿Estoy tratando de quitar mi pecado o el pecado de mi propia voluntad con mis propios esfuerzos, tratando de ya no hacer lo malo? ¿Estoy descansando en la obra completa de Dios, del Cordero de Dios? Pidamos a Jesús y reconozcamos sobre todo la obra que Él hizo en la cruz, que es vigente el día de hoy. Él te libró de todos los pecados. Y dice la palabra que si usted se arrepintió, dice el 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él nos va a limpiar. Y dice la palabra que también Él lo echa al profundo del mar, todos los pecados, y Él ya no se recuerda más. Por lo tanto, no dejes que el enemigo te siga acusando de algo que usted ya arregló con el Señor, y ya Jesús llevó esa carga en la cruz. Que Dios te bendiga y que sea un día de éxito donde veas al Cordero en tu vida y veas al Espíritu Santo manifestarse en tu día a día. Bendiciones.